Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Hoy lunes 8 de septiembre vamos a tener una entrevista vía Zoom con el ex director de la Policía Nacional, el general en situación de retiro Eduardo Pérez Rocha, con quien vamos a conversar sobre la situación que se vive en Trujillo. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Trump va con todo contra Maduro. Presidente de Estados Unidos deja abierta la posibilidad de una incursión militar en Venezuela. Ya lo verán, afirmó el mandatario norteamericano. Fonavi, hoy cobran los herederos. Son cerca de 11.500 los beneficiarios que están incluidos en el grupo Reintegro 4 y que deberán acreditarse ante el Banco de la Nación para su pago. Muere el periodista Jaime Chincha. Fue hallado sin vida en su casa de Miraflores. Se incrementó el peligro de fuga de Martín Vizcarra. Ex procuradora Catherine Ampuero cuestiona liberación del expresidente. Peligra la autonomía financiera de salud. Esta es una afirmación del expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma. Bien amigos, hoy, como les comentaba, tenemos una entrevista vía Zoom con el ex director de la Policía Nacional del Perú, el general en situación de retiro, Eduardo Pérez Rocha. General, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos, a tus órdenes. General, la semana pasada Trujillo volvió a ser escenario de un atentado que nos hace recordar a lo que se vivió en la época del terrorismo, ¿no? Casas destruidas, fachadas, autos dañados. ¿Cuál es su análisis de la situación que se vive en esta parte del país respecto a la inseguridad? Mira, lo primero, conocemos que el problema de la minería ilegal, y sobre todo del oro, que está siendo, ¿qué te digo?, explotado, está siendo trasladado no solamente a Ecuador, sino también a Bolivia. Y esto nos representa, que es algo que nos enteramos y bueno, es preocupante. La utilidad de la minería ilegal del oro en patadas, ojo, solamente patadas, no agarremos madre diosa. Esto representa más ingresos económicos inclusive que el narcotráfico. Al tener este problema que te digo de la minería ilegal, en donde hay cantidad de mineros, que en números se supone son cerca de 500.000, ojo, a nivel nacional, estamos viendo algo interesante. Basta el hecho de que estén inscritos en el famoso Reinfo, ellos pueden adquirir material explosivo. Y como hemos visto ya, hay 3 casos en lo que es solamente La Libertad. Primero ha sido en el edificio del Ministerio Público, la semana pasada en la Avenida Perú y en esta urbanización Quintana, que ha sido pues hace pocos días. Y han utilizado no un petardo de cartucho de dinamita, sino es entre 15 y 30 petardos, que se llama explosión, que te digo, por emulsión, que como vemos ocasiona daños materiales. Hay viviendas, como este último caso, 2 que hay que derruirlas porque está ya todos los cimientos debilitados, y lógicamente los daños es a cerca de 100 y 200 metros, con daños materiales felizmente sin consideración, porque no hubieron peatones, pero si hubiera habido peatones tendríamos incluso muertos. Y esto es peligroso porque se supone que esto va a migrar. Ya empezó a empatar en Trujillo, no sería nada raro que también esto se traslade a otras regiones, y es preocupante. Ahora, si esta posibilidad de migrar este tipo de violencia, y ahora con explosivos y atentados contra viviendas, justo vemos en imágenes cómo quedó la vivienda que fue blanco de un ataque la última semana, la fachada completamente destruida. Esta migración, este tipo de ataques, ¿también puede llegar a Lima? De todas maneras, esto es una posibilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia delincuencial, y sobre todo atribuida a la minería ilegal, tiene puntos que va a tener que enfocarlos, y no solamente a viviendas como este caso de personas que están dentro del aspecto de la minería, sino puede caber
la posibilidad que se utilice ya en edificios públicos, Ministerio Público, Poder Judicial, el Ministerio de Energía y Minas, etcétera. Entonces, acá lamentablemente no estamos tomando la medida del caso para poder ubicar a estos dirigentes, ojo, los dirigentes de organizaciones criminales. Hemos visto este último caso en La Libertad, que se han detenido 3 personas. Sí. De las 3 personas, uno ha sido un taxista que tomó el servicio para trasladar a estas 2 personas. Uno es menor de edad y el otro, que ya se conoce, que es un venezolano que ha informado que efectivamente él, a cambio de recibir 200 dólares o soles, él se ofreció para llevar, digamos, este bulto de artefactos explosivos al lugar. Entonces, esto de acá es algo que yo veo simple y no se están descubriendo a los jefes de bandas de estas organizaciones criminales de gran violencia. Claro, casualmente después del atentado la prensa de allá de Trujillo abordó al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y él, como normalmente sucede en este tipo de situaciones, pedía la presencia militar, el control de la seguridad en Trujillo, en La Libertad, por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué revela? ¿Una falta de estrategia, una falta de comunicación entre gobierno regional y ejecutivo? Mira, el desconocimiento total del presidente regional de La Libertad, que conocemos, el futuro candidato presidencial. Él está pidiendo, ojo, está pidiendo que se declare La Libertad en estado de sitio. Para comenzar, ni siquiera tiene asesoramiento, porque si uno lee el artículo 137 de la Constitución, que es regímenes de excepción, el primer punto habla de los estados de emergencia, que como vemos fue un fracaso, porque si bien es cierto, le dan el control del orden interno a la policía con apoyo de la Fuerza Armada, la Fuerza Armada en ningún momento ha apoyado a la policía, y por eso que hemos tenido 2 ministros que han sido, por si acaso, censurados en este gobierno de Dina Boluarte. Y lo segundo, el estado de sitio solamente se puede decretar cuando exista problema con la seguridad nacional, vale decir agresión externa, vale decir Fuerza Armada de Ecuador, de Colombia, ataque a nuestro país. Esto dura 45 días, el Congreso se reúne en pleno y si se requiere nuevamente volver a decretar el estado de sitio, ya lo tiene que hacer no el Ejecutivo, sino el Congreso en pleno. Entonces, es de conocimiento total. Yo lo escuché decir que lamentablemente, si bien es cierto, preside el Comité de Seguridad Ciudadana Regional, pero dice: yo solamente soy coordinador, ni siquiera ha leído lo que dice la ley 27933. Él preside el comité, en el comité están, ¿qué te digo?, formando parte el representante del Poder Judicial de La Libertad, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de las organizaciones vecinales, etcétera. Y sin embargo, oiga, no hacen nada, y esto es lamentable y nos demuestra desconocimiento total de su función. Ahora, es gravísimo que la autoridad regional, la máxima autoridad regional, desconozca, ¿no?, este tipo de normas respecto a seguridad. Sin embargo, él va a seguir liderando la región hasta que, bueno, si es que se decide o no participar en las próximas elecciones generales, pero ¿hay una coordinación, cree usted, o falta una coordinación entre poderes para resolver el tema? Digamos, este continuo enfrentamiento entre Ejecutivo, Ministerio Público, por ahí también Poder Judicial, en medio de la policía. Estos conflictos internos que hay terminan por también afectar el tema de la seguridad ciudadana. Totalmente. Nosotros estamos viendo dentro del aspecto de órganos del sistema judicial. El órgano de justicia, por si acaso, está compuesto por la Policía Nacional, que es preventiva, el Ministerio Público, que tiene que efectuar, ¿qué te digo?, aspectos también de prevención con la Fiscalía encargada al respecto. Segundo, es el organismo encargado de
investigación y denuncia con la policía, y finalmente el Poder Judicial, que debe de sancionar y sentenciar. Las penas en nuestro Código Penal son fuertes y graves. El problema que tenemos es de que no se sancionan, de tal manera que estamos viendo la cantidad de denuncias, sobre todo la extorsión, que se dan diariamente, y sin embargo cuando comenzamos a ver, oiga, cuántos detenidos con privación de libertad existe, no solamente a nivel Lima y Callao, a nivel La Libertad, que es la segunda región con mayor cantidad de este tipo de delitos violentos, y vemos que es mínima, y estamos viendo que se capturan delincuentes que se capturaron anteriormente en 1, 2, 3 y hasta más oportunidades, se les dio la libertad y vuelven a cometer lo mismo. Y cuando ustedes, los periodistas, le preguntan a los delincuentes dicen, mira, lo que pasa es que acá no nos sucede nada, por eso que esto es no disuasivo, no es ejemplarizador, sino al contrario, tratan de copiar, claro, que te digo, otras organizaciones para hacer lo mismo. El tema de la seguridad ciudadana es bastante amplio, ¿no? Y con usted lo hemos conversado también en alguna oportunidad también sobre la realidad de nuestro sistema penitenciario. Y desde hace algunos días, desde el Ejecutivo, se está moviendo la reapertura del penal de la isla de Frontón, ¿no? E incluso hubo una visita, hoy también me parece que va una comisión del Congreso a visitar la zona, a ver qué viable es. ¿Usted ve viable una reapertura de este penal? Comencemos por la historia. Ahí se han tenido efectivamente delincuentes de alta peligrosidad, sobre todo pertenecientes a organizaciones terroristas, pero el número máximo que tuvieron fueron 180, ojo, y vimos cuando hubo el problema que te digo de este desorden y declararon, que te digo, contrarios al orden interno, hubo una intervención de la Marina de Guerra del Perú, hubieron explosivos, buena cantidad de estos delincuentes perdieron la vida, y ahora están haciendo ver de que lo que se va a ejecutar es, digamos, un lugar de alta para albergar a delincuentes de alta peligrosidad y albergar a 2000, ojo, a 2000. Yo digo, estos 2000 para ver la construcción primero. Segundo, no tiene luz eléctrica la zona, no tiene agua potable. Según dicen, bueno, se va a desalinizar el mar para utilizar este líquido. Segundo, van a colocar un sistema, digamos, de electricidad para esa zona, pero el transporte, ¿quién va a transportar alimentación a los encargados de seguridad diariamente si ya no va a estar a cargo de Marina? Entonces a mí me parece que si comenzamos a ver el informe que el actual primer ministro, cuando fue ministro de Justicia, indicó, e incluso salió un comunicado que era inviable, demasiado oneroso, y segundo, que no era factible de su ejecución. No sé, acá, como lo han colocado al nuevo ministro de Justicia, que fue censurado al Ministerio del Interior, y como dicen, él es el que da las órdenes. Oiga, parece que es problema de Santibáñez la creación de esto, que es inviable y es imposible de ejecutarlo porque es demasiado dinero. Ahora, si bien hay serios cuestionamientos a esta propuesta, por otro lado también escuchaba ayer a un ex jefe del INPE que señalaba que hace mucho tiempo no se ha construido un penal en el país, y hacía hincapié en que lo que se habían hecho era remodelaciones o ampliaciones de algunos penales. Algunas de estas ampliaciones se han quedado estancadas, de repente por presupuesto, de repente porque no se hizo un buen planeamiento. ¿Qué revela esto de nuestro sistema penitenciario general? Algo interesante, el Tribunal Constitucional dio un plazo hasta medio año de este 2025 para decretar y declarar ya el aspecto de cierre de muchos establecimientos penales de los 68 que tenemos a nivel nacional por sobrepoblación. Después se ha dado esto marcha atrás porque efectivamente no se puede tener, que te digo, cerrados los establecimientos. Entonces esto se ha ampliado. Ahora sabemos,
8 establecimientos penales que ha estado ya con estudio y ejecución se han frustrado. Lo más simple que tenemos es el aspecto en Ica de Encachiche, que tenemos 8 años que se ha paralizado y esto ha quedado en nada. Pregunta simple, ¿tenemos en este momento estudios y gente capacitada para ejecutarlo? No, pues. Y lamentablemente, si nos ponemos a pensar, suponiendo ya que se construya el frontón, este es para 2.000 personas. ¿Cuándo se va a ejecutar si ni siquiera existe un proyecto? Primero tiene que ver el proyecto, someter a licitación, que se apruebe la licitación, se dé plazo para esto eso por si acaso, en mucha celeridad para que se ejecute, va a pasar largamente este gobierno y eso será pues para 2027, 28. Entonces, esto acá es algo que lamentablemente no demuestra que no existen políticas de gobierno para disminuir y enfrentar la criminalidad y sobre todo criminalidad y violencia, con lo que estamos hablando de lo que está sucediendo con este uso de explosivos en gran cantidad para actos que se tipifican lógicamente como terrorismo porque se llaman terror, esa es la verdad. Claro, y justamente muchos de estos, amarrando el tema de estos atentados con el tema penitenciario, muchos de estos atentados se planean o se ordenan desde los penales, ¿cierto? Cierto, y hemos escuchado ya, por si acaso está aprobado en el Congreso por gran mayoría, el término ya no terrorismo urbano, sino se llama criminalidad sistemática. Y ahí se está considerando lógicamente como cadena perpetua cuando se organicen atentados con violencia delincuencial desde los penales. Entonces esperemos que el Ejecutivo, que ya tiene en sus manos la ley, bueno, la apruebe, le haga algunas modificaciones, pero lo más interesante, que exista celeridad en la ejecución de penas. Si no hay celeridad en ejecución de penas, esto es peligroso. Y escuchemos a Gladys Echaíz en el Congreso. Ella ha dicho, si va a haber esta criminalidad sistemática, oiga, ¿por qué no hacemos de que todo lo que intervenga en criminalidad sistemática tenga la investigación preliminar con, igual que el terrorismo, 15 días, no que ahora en 48 horas pues no se puede hacer nada? Claro. Y es tarde, mañana y nunca que va a sentenciarse. Ojalá que esto lo tome el Ejecutivo de algunas modificaciones, pero que se sancione efectivamente a estos delincuentes. General, la última. Este tipo de atentados que están ocurriendo, por ejemplo, en Trujillo, 3 similares, ¿no? En pocos meses, es bastante parecido a lo que se vivió durante la época del terrorismo en los 80s y 90s, ¿cierto? No se puede diferenciar mucho. Se supone cuando uno comienza a ver el significado de terrorismo, no quiere decir que terrorismo, de acuerdo al, si vamos nosotros al aspecto legal, dice que es el aspecto de lucha armada para hacer un cambio de gobierno, que lo hizo Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Ese es terrorismo como aspecto legal. Pero este tipo de acciones lo que siembra es terror, y terror es miedo, y esto lamentablemente son acciones que deben de tipificarse como terrorismo. Por eso la importancia de que estos actos violentos, donde se use explosivos, se use armas de guerra o armas de fuego, tengan un tiempo de investigación similar a lo que era el terrorismo, que te digo, subversivo, vale decir, no menos de 15 días. ¿Para qué? Para recolectar aspectos de indicios, convertirlos en prueba, inmediatamente sea una denuncia, que te digo, en forma rápida, y sanción, que todos veamos que efectivamente se están ejecutando. Bien, general, siempre es un gusto conversar con usted y esperamos tenerle con una nueva oportunidad en el programa. Cuando guste, Carlos, un fuerte abrazo y felicitándote por el tema, a tus órdenes. Bien, buen día. Bien, amigos, estuvo con nosotros el general en situación de retiro, Eduardo Pérez Rocha, el ex director de la Policía Nacional, con quien analizamos estos atentados
que han ocurrido en Trujillo, ¿no? El más reciente, la semana pasada, alrededor de 30 viviendas dañadas, una completamente afectada, la fachada destruida, que nos hace recordar a lo que se vivió en el país en la época del terrorismo, ¿no? En los 80s y 90s. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, que de una vez se pongan de acuerdo y hagan un análisis de la situación y tomen las medidas necesarias para que esto no siga creciendo y mucho menos se siga expandiendo. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con una nueva entrevista. Los tiempos cambian. La verdad, no.